Presentamos la seguridad pública, un compromiso de todos. ¿Cómo están? Y bienvenidos a nuestro programa La Seguridad Pública, un compromiso de todos a través de TV5 La Señal de Linares, donde analizamos, como es habitual, en este ciclo de 16 programas, el número 15, el de esta oportunidad, distintos ámbitos vinculados a la seguridad pública, una temática que está en los primeros lugares de preocupación de la comunidad. En este caso nos congrega un tema no menor, la infancia, situación, derechos, deberes, vulnerabilidad, en fin, cómo protegemos a nuestros niños también, cuando se convierte en una situación en tema de seguridad pública vinculado a niñas y niños. En esta oportunidad nos acompañan nuestra panelista y psicóloga Pía Guzmán, a quien agradecemos obviamente la gentileza de compartir este capítulo 15. Ya, Pía, ¿cómo estás? Bienvenida además. Bien, Rodolfo, gracias. Bueno, y junto a nosotros también está Erika Alcayaga, quien es nuestra invitada. Se trata de la directora de la Residencia de Vida Familiar Padre Pío, un tema muy vinculado a lo que es la infancia, ¿o no, Erika? Bienvenida también a la seguridad pública en compromiso de todos. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, vamos a ir de inmediato, señor director, a observar la nota introductoria, como es habitual, trabajo de Freddy Zúñiga, Waldo Yáñez, en terreno, con la opinión de la comunidad sobre, en definitiva, qué conocen de la infancia. Los pequeños también dialogan con nuestro programa. Veamos de inmediato el siguiente contenido. Debe ser uno de los temas más sensibles de la sociedad, la infancia, derechos, deberes y vulnerabilidad. Según establece una definición, la vulnerabilidad es un proceso multidimensional, el riesgo y la probabilidad de que la persona sea lesionada, dañada ante cambios o permanencia de situaciones externas u internas. ¿Qué sabe la comunidad sobre estas materias fundamentales para cuidar niñas y niños? En los recintos educacionales, un sondeo de opinión con padres, madres y apoderados da luces sobre algún grado de desconocimiento o poca información. ¿Qué sabe de los derechos de los niños? De los derechos de los niños. Bueno, que hay que respetarlo como ellos tienen que respetarnos a nosotros. Tomarle en cuenta sus opiniones. Eso. La educación buena. Pero los derechos, digamos, en el sentido maltrato infantil. Ah, por ahí sí que nos estamos de acuerdo. ¿Qué sabes de los derechos de los niños? Que me da vergüenza. Que hay que respetarlo y no hay que tampoco molestar a los demás y que hay que respetar también esos derechos de uno y de los demás. Eso. Los principales riesgos hacia la infancia dicen relación con sus relaciones sociales, abuso sexual, menoscabo de su personalidad, que se traduce en repercusiones que marcan de por vida. Hay que más mano dura nomás con lo que hacen maltrato infantil, pues. Más mano dura de todo, hay que sacarle la cresta a los que... ¿Y cuál es el hecho que más le llama la atención? El hecho que más me llama la atención, el hecho de que hay personas que ven lo que está pasando y no hacen nada. ¿Cómo lo ven? El maltrato. No, es algo muy desagradable porque uno también es mamá. Así que uno acá en estos trabajos pasa a ser, los niños pasan a ser como sus hijos. ¿Cuál es el hecho que más le llama la atención? ¿El hecho? De los maltratos. La violación y el maltrato psicológico. Los niños en condición vulnerable dan rienda suelta a sus impresiones sobre derechos, deberes y riesgos. En simples palabras, reconocen problemáticas serias de permanente preocupación para los adultos e instituciones. A veces cuando insultan o molestan, pegan o hacen maltrato, ahí sí me siento vulnerable. Me exigían mucho que estudiara. ¿Ya? Eso. ¿Tú sentías que esa exigencia era vulnerar tu derecho? Sí. Hay diferentes tipos de derechos. ¿Cuál tú sientes que es más vulnerado, que es más pasado? Respetar a todos los compañeros y detener el bullying. ¿Tú sientes que te han vulnerado tus derechos? Sí, cuando mis compañeros me molestan. ¿Ya? Me dicen que soy lenta o me ponen apodos. La presencia de condiciones que producen estrés crónico durante las etapas tempranas de desarrollo, causado por factores de gran adversidad, como pobreza extrema, abuso y negligencia profundos, tenderán a producir un impacto negativo en el crecimiento de niñas y niños.
La seguridad pública, un compromiso de todos. Ahí estaba entonces la nota, como es habitual, introductoria a este tema. Bueno, Pía Guzmán, vamos de inmediato a lo que es este tema de la infancia. Bueno, dentro de las opiniones que observábamos, hay algunas nociones de lo que se tiene en consideración en base a los derechos de los niños. Los propios niños reconocen algunas problemáticas. Partamos definiendo primero qué es la infancia, cuando reconocemos a los infantes, a los niñas y niños, en este caso, desde qué rango etario aproximadamente, que podemos hablar de infancia. Desde los 6, 7 años aproximadamente, ¿sí? Sí, o sea, no, desde antes de como... Después de la lactancia. Claro, después de la lactancia hasta aproximadamente los 11, 12 años. Y respecto a las nociones que tiene la gente acerca de lo que es la vulneración de derechos, los derechos y los deberes de los niños, según lo que aparecía en la nota, hay una noción, pero es más bien vaga respecto al tema, como que no existe, o al menos en ninguna opinión aparecía algo como más fundamentado o más concreto respecto a lo que es la vulneración de derechos o respecto a los deberes de los niños. Así es, bueno, tengo entendido que la UNICEF es el organismo, ¿no es cierto?, vinculado al trabajo de la infancia a nivel mundial y reconoce derechos y deberes precisamente, que no son muy detallados habitualmente, lo pasan en el curso, en el colegio, pero los perdemos un poco de noción, digamos. Claro. Lo que pasa es que, bueno, la UNICEF siempre plantea alrededor de 10 derechos que son como en realidad los que se les transmiten a los niños, los que son como un poco más simples de entender, porque si uno empieza como a escarbar en eso pueden ir desglosándose hartas otras cosas. Pero los que se plantean son principalmente el derecho a la educación, a la protección, a vivir en un ambiente protector, a tener una familia, a tener un nombre y un apellido. Esos son como principalmente el derecho a la alimentación, al tema de las necesidades básicas, son como los principales derechos que se le transmiten a los niños y también porque son como más fáciles de interiorizar para ellos. De manera más compleja podría ser difícil que ellos lo comprendieran o lo retuvieran. De todas maneras, si existe un momento siempre donde efectivamente, si bien es cierto, la gente, Erika Alcayaga, reconoce someramente los principales derechos y deberes de la infancia y su respeto y derecho a la integridad física y psicológica, no es menos cierto que ahí entra a tallar mucho de la tarea que ustedes hacen precisamente, que es cuando los derechos se ven vulnerados, en este caso los niñas y niños se ven vulnerados. Sí, bueno, en realidad frente a la vulneración de derechos existen varias instituciones, principalmente el Tribunal de Familia, que es el organismo en este caso que fiscaliza toda esta situación. Ya todo esto acompañado también de Sename, de los proyectos que Sename entrega, y bueno, pero Tribunales de Familia es quien hace que estos derechos se cumplan, ya sea los padres, los adultos responsables que tiene cada niño. Ya actualmente nosotros en la residencia, la mayoría de nuestros chicos ingresados son derivados de Tribunales de Familia, por lo tanto es el organismo que en este caso regula toda la situación. A propósito de cuál es el rol, cómo definimos una residencia de vida familiar. Nosotros actualmente la residencia de vida familiar Padre Pío, la importancia que tiene esta residencia es que se da a los niños lo ideal de mantener el núcleo familiar. Si bien somos una familia bien especial en donde existen 20 niños adentro de la residencia y una sola tía, que en este caso es la educadora de trato directo, que es quien ejerce toda la función de madre, ya en realidad se trata de dar ese apoyo a los niños tanto en el nivel familiar, educacional, recreacional y, como decía Pía, se entregan también todos los servicios básicos a los chicos. ¿Qué tan lejos están las personas de reconocer situaciones de vulneración a los derechos de la infancia o de una situación familiar muy compleja que obliga de una u otra forma al sistema a enviar a estos niños a este tipo de residencia? ¿Qué logró captar en este caso de las opiniones de los grandes y de los chicos? Bueno, yo estoy de acuerdo en realidad con Pía frente a que
en realidad la gente tiene una visión más generalizada de estos derechos de los niños. Ya, si bien se visualiza el abuso, la violación, pero hay muchas más vulneraciones de derechos, que incluye tanto el ámbito moral, el psicológico, el abandono, ya sea materno-paterno, toda la negligencia también, la desescolarización. Eso también son derechos que no están siendo cumplidos por los adultos responsables de los niños. Así es. ¿Por qué se produce esto precisamente, Pía? Se supone que la familia todavía es reconocido como el núcleo fundamental de la sociedad, y por lo tanto se supone que es el lugar donde un menor debe estar mejor acogido que en ninguna otra parte. O sea, debería ser el lugar. Claro, independientemente del concepto que tengamos de familia, digamos, claro, puede ser mamá, papá, solo mamá, papá, la abuelita, en este caso abuelito. ¿Cuándo se produce una situación de vulneración? Bueno, como decía Gladys anteriormente, no se trata solamente de lo que reconoce la gente, que yo creo que ahí está como también el problema, que hay muchas personas que piensan que vulnerar los derechos, o por ejemplo maltratar a un niño, es solamente agredirlo físicamente o psicológicamente, que ahora como que está también un poco, como que ha salido más a la luz ese tema, que a lo mejor antes no se veía tanto. Pero en realidad, como comentaba antes Gladys, el abandono, la negligencia, o sea, son cosas que a lo mejor de repente en la familia no se perciben como maltrato, o sea, piensan que por no satisfacer necesidades básicas, porque el niño no vaya limpio al colegio, porque no se le dé la alimentación, no están maltratándolo, porque no es algo físico, no lo están como a lo mejor agrediendo verbalmente. Pero también es un tipo de vulneración de derechos. Yo creo que pasa por un tema de desconocimiento, y como veíamos en el programa anterior, también relacionado con la violencia intrafamiliar, pasa por los contextos en los que están insertos los niños, por los contextos, por la historia de la familia, o sea, también por lo que ellos vivieron y por lo que ellos perciben de ser padres o de ser como los adultos a cargo de los niños. Ahora uno podría entender de una u otra forma que existe un vínculo natural, psicológico, afectivo con los hijos, que en definitiva la gran mayoría de casos propende a que el niño sea protegido por sus seres más cercanos, digamos. ¿Qué pasa en un momento que, como nos explicaba Erika, ocurre una situación de abandono, por ejemplo? ¿Por qué se distancia tanto este hijo o hija de papá o mamá, que se supone son los primeros que deberían protegerlo? Lo que pasa es que eso igual está relacionado con lo que conocemos como el apego, ya que el vínculo que se genera entre la figura cuidadora y el niño, que no necesariamente, bueno, generalmente es la mamá, pero puede ser una persona significativa que está a cargo del cuidado. Y existen distintos tipos de apego que se van a ir formando también en base a la historia de vida de las personas, y que van a ir determinando también el vínculo que se forma y cómo ellos responden a las necesidades de los niños. Erika Alcayaga, ¿qué dice la experiencia en el hogar de Padre Pío respecto a esta materia? Por ejemplo, ¿qué casos han visto ustedes? ¿Qué es lo más recurrente, por ejemplo, en materia de una situación de vulneración? Negligencia parental, eso es lo más recurrente, desescolarización. Hay niños que están muy descendidos en lo escolar, abandonados por la madre o por el padre. Eso en realidad es como lo primordial dentro de la residencia. Bueno, también existen casos de abuso, de otro tipo de vulneración de derechos, pero es más que nada eso, la negligencia que se tiene. Yo creo que igual influye el nivel sociocultural de la familia. Ahora, si bien estamos hablando de una familia a lo mejor constituida, pero esta familia tiene múltiples problemas, los que desencadenan en que el niño tenga todas estas dificultades. Por ejemplo, una situación de negligencia, ¿qué entendemos por negligencia? Por ejemplo, cuando se produce algo que afecta a un niño, es víctima de negligencia parental, por ejemplo. Lo mismo que decía Pía, así en forma bien básica y concreta, el ir sucio al colegio, no tener ropa limpia, no tener hábitos de limpieza. Todo eso son negligencias parentales que dependen de los padres,
quienes son en este caso los cuidadores, de inculcar todas estas conductas hacia los niños. Erika, ¿usted nos podría decir entonces, y en base a la experiencia, que la cantidad más recurrente de niños en situación de vulneración está directamente relacionado a nivel socioeconómico de su lugar de origen? ¿No? Sí. Sí, está directamente relacionado. Sí, directamente relacionado con el nivel socioeconómico, con la cultura social que tiene la familia. Esos son, en realidad, muchas veces las familias que viven en el campo no tienen las mismas preocupaciones que tiene una familia de ciudad, entonces deja de lado algunas cosas que sí son importantes. Y de repente pasa por un tema tampoco como de que ellos no quieran, sino que a veces, a mí me pasa por el programa en el que yo trabajo, que es un programa de intervención breve, que uno trabaja también con niños en el que el principal agente, o sea, el ente derivador es el Tribunal de Familia, al igual que en la residencia y en la mayoría de los programas. Y uno ahí trabaja con los niños y también con su familia. Y ahí uno se da cuenta a lo largo del proceso que en realidad de repente no es que ellos no quieran, sino que a veces no saben. Como que nadie le ha enseñado algo distinto, es por un tema sociocultural. Y uno se da cuenta de que, bueno, hay familia y familia, o sea, pero igual hay algunas con las que si uno trabaja, refuerza, ellos son capaces de ir mejorando, de ir a lo mejor adquiriendo otras formas de relacionarse y a lo largo del proceso se encuentran con mayores capacidades a nivel parental y son capaces en realidad de terminar con estas situaciones de vulneración. A propósito, ya que nos comentas de ese programa que está siendo ejecutado, ¿dónde, perdón, tía? En Parral. Ah, qué bien. O sea, es un programa, sí, un programa que depende, al igual que la residencia, depende del Sename y de la Fundación Paula Jara, que más eso en Parral, porque hay distintas fundaciones que están a cargo, pero en Parral ella es la que está a cargo de nuestro programa. Seamos didácticos entonces con las personas que nos van a ver en sus hogares. ¿Cuándo reconocemos una situación de vulnerabilidad y merece una intervención? ¿Y qué entendemos por intervención también? Existen distintos elementos en los que alguien puede notar que un niño está siendo víctima de algún tipo de maltrato, de algún tipo de vulneración, y también va a depender de los tipos de vulneraciones, porque como decía Gladys, está no solamente el maltrato físico, sino que también el psicológico y emocional, el abandono, la negligencia, el abuso sexual. Por ejemplo, en la negligencia, lo que decíamos antes, si un niño llega sucio, si llega sin sus útiles escolares, si manifiesta que no ha comido. En el tema de la agresión física, si un niño llega con moretones y dice que no, que se pegó, que no sabe lo que le pasó, si los papás tratan de ocultar eso, si el discurso es inconsistente, como lo que señalan los niños y se les pregunta a los papás y cuentan otra versión. En el tema emocional los niños se notan más retraídos o a veces manifiestan como que se van a los extremos, de repente pueden ser muy tímidos o de repente comportarse algunos de manera muy agresiva. Eso más que nada, y la intervención se centra, bueno, lo principal es reconocer el nivel de complejidad que tiene el caso y desde ahí se va a derivar a los distintos programas, que está desde la OPD, que es la Oficina de Protección de Derechos, que es el que trabaja con casos de mediana complejidad. Después viene el PIB, que es el programa de intervención breve donde yo trabajo, el PIE, que es especializado, los PRM y hasta llegar a la residencia, porque ahí son los casos ya más... Que es la última instancia. Sí, así, a propósito, la intervención siempre se hace con la familia, ¿no? Claro, es lo, o sea, es lo ideal. Una situación más extrema. Sí, claro, ahí ya es la última instancia, porque el tener internalizado un chico tiene muchos factores de riesgo también. O sea, dentro de una residencia no tenemos en realidad lo mismo que tenemos en la familia. Claro. Se ven muchas conductas que no son las adecuadas, que ahí están los profesionales para ir encaminándolo, pero es más que nada por eso, es la última instancia de la residencia, por eso hay una malla de programas que tiene Sename junto con las fundaciones colaboradores para intervenir y trabajar, reforzar todos los factores protectores que se necesitan en la familia. Claro, estamos hablando de que no es un ambiente natural, obviamente. Exacto.
Sí. Y dentro de eso, ¿cómo congeniar a tantos niños también? ¿Cuántos tienen ustedes en 20 la residencia niños. Padre Pío? 20 niños. Sí. ¿Cómo trabajar con ellos todo esto? 20 niños, ahí lo arreglamos, pero sí es complicado. Bueno, igual nuestra subvención no es la mejor subvención. No, sí, es una situación que en todo el país. Y ahí tratamos de estirar un poco todas las cosas, rebuscarnos colaboradores por un lado, por otro lado. Hay mucha gente que nos ayuda anónimamente y eso en realidad va en beneficio de los chiquillos, solamente en beneficio de los chicos. La dependencia de ustedes como residencia Padre Pío y la residencia de Vía Familiar, ¿de quién dependen directamente, por ejemplo? Nosotros dependemos de la Fundación Cáritas. La fundación en este caso es colaborador directo de Sename. Ya Sename es quien entrega la subvención a la fundación y somos nosotros, cada directora, la que dirige cuáles son los gastos y ahí también se ven los pros y los contras, porque en realidad los profesionales son muy pocos. Nosotros tenemos un psicólogo que trabaja 22 horas, entonces también ahí la ayuda es muy poca, muy básica, muy concreta. Entonces es por eso que también recurrimos a todos los otros programas que tiene Sename, ya sea el PIE, los PIB, los PRM, que son programas de reparación de maltrato, y ellos son quienes nos ayudan constantemente a que el niño pueda salir. Regularmente todos los niños ingresados a la residencia tienen una medida de protección mínimo por 6 meses. La idea es que estén 6 meses y luego se reintegren a su núcleo familiar. Claro, paralelamente se hace trabajo, ¿no es cierto?, con la familia, obviamente. Claro, padre, madre. Igual se sigue un proceso como de seguimiento, o sea, claro, de ver cómo va... De ver cómo va evolucionando, claro. Si cómo está la familia igual, si está como en condiciones o no de estar con el niño, y ahí se evalúa qué es lo que va a pasar finalmente. Claro, ahora no deja de ser inquietante el hecho de que 20 niños, uno dice, bueno, una cifra a lo mejor menor o mayor para otros, es una situación compleja, la verdad. Es un problema creciente la disociación de la familia, que los niños estén más vulnerables, ¿no?, en base al trabajo que han realizado ambas. Sí, yo pienso que si bien todo se ha ido conociendo ahora con el tiempo, todos los derechos, los deberes de la familia, también eso en cierta forma ha traído también consecuencias. Ya, porque también las familias están teniendo otro tipo de problemas, ya están volviéndose multiproblemáticas, entonces eso para los niños es riesgoso. La violencia ya está siendo ya de otro tipo de violencia, ya se ve la psicológica, agresión, qué sé yo, maltrato, el mismo abandono, todo eso ya es violencia psicológica también para el chico, porque le cuesta mucho asimilar todo el abandono que ha tenido de su núcleo familiar. Así es. Bueno, en los testimonios observábamos, no sé, igual ahí está como la necesaria guía que se debe realizar a los pequeños también, y a niños, niñas. No sé, por ejemplo, me llamó la atención y nos llamó la atención el hecho de que un niño señalara que porque lo presionaban para estudiar, en definitiva se sentía vulnerado, y se arma un drama de algo que a lo mejor no lo es tanto, ¿no es cierto? ¿O no? Claro, es que eso también pasa por un tema de lo que comentábamos antes, por el tema del desconocimiento, o sea, es como lo que se me ocurrió que puede ser, pero no porque en realidad los niños tengan como un conocimiento específico de lo que se trata, y ahí está, o sea, yo pongo harto énfasis en lo que siempre hablo en el programa, que es el tema de la prevención y la promoción, o sea, de buscar instancias previas y no tener que esperar a que ya pasen como situaciones más graves para empezar a intervenir o a buscar estrategias para mejorar la situación. Sí, sobre esta materia precisamente también no es la idea, ¿no es cierto?, que fomentemos algunas apreciaciones o tesis que plantean algunos padres de, no sé, ante una situación de agresión, también agredir al agresor en este caso, ¿no? No es lo ideal, porque para eso están los organismos, en este caso fiscalizadores, ya sea la PDI, Carabineros de Chile, en este caso también el Tribunal de Familia, que es quien coloca la sentencia. Entonces es importante que los papás en cierta forma no se direccionen hacia ocasionar otro maltrato. Que no fomenten ese tipo de conducta. Claro.
la revancha, digamos, nunca ha sido buena en todo No, caso. y además que los papás de repente lo dicen hasta como en realidad ni siquiera como dimensionando eso, sino que, ya si te pegó, tú también devuélvele el combo, por ejemplo. Pero en realidad van como creando lo mismo, o sea, no van mejorando la situación. Sería bueno, para que no nos conocen o quieren saber más de esta materia, que las residencias de vida familiar acogen a niños en situación vulnerable, muy distinto es a los centros de reclusión de menores, ¿no es cierto? Que eso de partida no hay aquí en Linares, hay en Talca, y obedecen una situación ya mucho más grave. Claro, mucho más grave porque ellos ya trabajan con niños infractores de ley. Ya el caso de nosotros es una residencia de vida familiar simple, en donde la idea es fomentar el nivel familiar. En cambio, en un centro de reclusión para menores es totalmente distinto. El chico ya está en contacto con otro tipo de menores, hay niños más grandes, entonces tienen otro tipo de conducta ya, como se podría decir, más reclusorio. Así es. ¿En qué rango ustedes, por ejemplo, en la residencia Padre Pío tienen niños? Nosotros tenemos niños de rango etario desde 5 años a 13 años, 13 o 16 años. Ese es nuestro rango etario. ¿Y ustedes en Parral cuántos trabajan ahí? Nosotros, o sea, el más chico ahora tiene 3 años y nosotros trabajamos igual hasta los 18 años. Perfecto. A ambas las voy a invitar a nuestra primera pausa en el programa La Seguridad Pública, un compromiso de todos, también a nuestros televidentes, y ya estaremos de regreso analizando mayores pormenores sobre la infancia y también por qué se convierte en un tema de seguridad pública. Desde ese 27 de febrero de 2010, en nuestro país nunca faltaron las ganas. Tampoco faltó el esfuerzo ni el optimismo de nuestra gente, ni mucho menos faltó la confianza. Por eso, y para que hoy no faltes tú en esta reconstrucción nacional, te queremos invitar a conocer el estado de tu vivienda en minbu.cl o llamando gratis al 800-610-111. Seguimos construyendo un Chile mejor. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Estamos en nuestro segundo bloque de este programa La Seguridad Pública, un compromiso de todos a través de TV5, la señal de Linares, analizando en esta oportunidad el tema infancia, derechos, deberes, vulnerabilidad, en fin, y cómo nos tenemos que preocupar también un poco más por nuestro entorno, niños y niñas, en fin, son nuestro principal tesoro, dicen, del futuro, así que tenemos una responsabilidad con ellos, no tan solo con nuestros hijos, sino que también nuestro núcleo familiar, nuestra gran familia, para algunos de aquellos que la tienen y otros que viven en poblaciones, en su entorno, en su residencia, en definitiva tienen que tener un rol activo en este caso, siempre lo hemos dicho y ha sido el tenor de este programa La Seguridad Pública, un compromiso de todos en todas las temáticas que hemos abordado. Hay que tener un rol ciudadano en esto, en la seguridad pública. Y bueno, recordarles que esta es una iniciativa financiada por el Gobierno Regional del Maule, que ha hecho posible entonces este ciclo, ya en el número 15, penúltimo programa de nuestro espacio de conversación. Pía Guzmán, psicóloga, ¿cómo debemos entonces, en este caso, y a propósito de la introducción que hacíamos a este segundo bloque, preocuparnos de una situación de vulneración que pasa a ser ya no solamente un hecho que ocurre al interior de los hogares, ¿no es cierto?, sino que también, y homologando lo que habíamos conversado anteriormente, eso de la violencia intrafamiliar, ¿cuándo debemos preocuparnos y a quién recurre? Bueno, es como lo que mencioné antes de la pausa comercial, el tema de si se evidencian cambios en la conducta de los niños, si andan más retraídos,
pueden presentar problemas del sueño, problemas de alimentación, bajas de peso. También el tema del maltrato físico disminuye el crecimiento de los niños. Y todo lo que mencionaba igual anteriormente, o sea, si es algo reiterativo, si ven que el niño constantemente llega sucio al colegio, por eso igual es importante el trabajo en red. O sea, es muy importante no solamente lo que nosotros, Gladys en la residencia o yo en el programa con mi equipo hacemos, sino que también lo que se trabaja con las familias, con los colegios, que también, al igual que las familias, son los principales agentes socializadores. Entonces es importante que también estén atentos a todo ese tipo de factores. O sea, si notan cambio en el niño, si el niño anda con sueño, si manifiesta que no durmió o que se queda solo en la casa o que tiene que cocinar, porque también pasa mucho eso, que de repente los niños asumen roles que no les corresponden, como un poco lo que nosotros llamamos los parentalizan, ya que es cuando en el fondo son ellos los que se tienen que hacer cargo de roles y asumir responsabilidades que en el fondo les competen a los padres. Ya, y todo ese tipo de elementos tienen que tener en los colegios, los profesores o las mismas juntas de vecinos, por ejemplo, al momento de fijarse si es que algún niño pudiera ser víctima de maltrato o vulneración de derechos. ¿Y a quién pueden recurrir? Pueden recurrir a la PDI, a Carabineros, a los tribunales de familia, a Fiscalía. Incluso existe un procedimiento que son las medidas de protección, que no solamente pueden ser realizadas por profesionales o por la familia, sino que cualquier persona que esté detectando una situación de vulneración de derechos puede acercarse al tribunal de familia y mediante un oficio, pero algo igual básico, o sea, no hay que tener como grandes conocimientos respecto a las temáticas para realizarlo, señalar lo que está ocurriendo, lo que ellos evidencian y ahí depende de lo que determine el tribunal, se inicia un proceso de investigación y después se deriva a los niños a donde sea correspondiente. Qué complejo es involucrarse en una situación de vulneración, digamos. Nosotros aquí incentivamos el que la comunidad tenga una actitud responsable en su entorno, pero hay que dar un paso siempre y ese paso a veces no lo dan todas las personas. Sí, en realidad cuesta que las personas den el paso porque la gente piensa que dando el aviso, ya sea en tribunal o la PDI o Carabineros, ellos también se van a ver involucrados en esta situación. Pero la situación no es esa, sino que hay vecinos que muchas veces ellos denuncian situaciones de vulneración hacia los niños y no se ven involucrados, sino que denuncian solamente, no sé, pues que el papá es alcohólico, qué sé yo, la mamá también, el abandono, todas esas cosas. Entonces al final lo importante es que ellos tengan claro de que es un bien para el menor en este caso. No es para ellos mismos ni para la familia, sino que va en beneficio del niño. Claro, ahora es difícil, la línea es muy delgada, la línea de reconocer una situación que a lo mejor puede ser puntual a una situación de constancia, de agresión, de vulneración, de menoscabo, que era lo que escuchábamos también en esta conversación en la nota. Es que por eso igual es importante diferenciar lo que puede ser un conflicto en la familia o algo como una situación aislada de algo que es recurrente y es sistemático en el tiempo. Entonces ahí es como cuando ya se habla de maltrato y vulneración, porque en el fondo no es algo que se dio aislado una vez, sino que es algo recurrente. Que se da constantemente en la familia o en el núcleo familiar. Eso, y que igual de repente los vecinos ellos saben cuáles son las condiciones de... Nosotros sabemos como vecinos cuál es la condición de mi vecino, entonces... hay que atreverse solamente, los vecinos tienen que atreverse porque es más bien en el beneficio de los niños. Por lo menos percibimos siempre cuando hay claro. problemas, ¿no es cierto? Y así, las agresiones.
Sí, además que como mencionaba en el programa anterior el comisario, se guarda, o sea, si la persona no quiere que se sepa la identidad, ellos respetan eso y ellos pueden hacerlo de manera anónima. Entonces tampoco que teman a que les pueda pasar algo después o a verse involucrados, porque en el fondo no necesariamente se tiene que conocer la identidad de la persona. Sí. Además, precisamente eso debe ser el principal temor también, o sea, el hecho de no me voy a meter porque no quiero problemas, yo no quiero que tampoco reciba una agresión, siendo que la vulneración, ya estamos claros, no solamente pasa por violencia, sino que también por indiferencia. Claro. Sí, porque ahí ellos también están vulnerando el derecho del niño. Sí. Ahora, en ese sentido, en base al trabajo que han logrado realizar, ¿existe una posibilidad de que esta situación a lo mejor de vulneración de niñas y niños se restablezca? ¿Qué dice la experiencia en este caso? ¿Tiende a ser más bien exitosa un trabajo, ya sea en la residencia de vida familiar, en los trabajos de intervención? Eso es lo que se busca, el éxito, ojalá al 100%, pero también va a depender de la familia, o sea, tiene muchos factores, depende del niño, depende de la familia, de los factores protectores que los profesionales puedan trabajar, tanto en el núcleo familiar como también en el niño. Entonces eso es de real importancia, de no solamente tirarlos para abajo cuando ellos, por ejemplo, entran en un programa de Sename, sino que valorizar los esfuerzos que ellos hacen. A lo mejor son esfuerzos pequeños, pero son significantes para ellos. Es también trabajar no solamente desde lo negativo, sino que también visualizando las potencialidades y los recursos con los que cuenta la familia. O sea, no estarle recalcando siempre que ellos hicieron esto mal, que ellos no saben hacer esto, sino que también ver, con qué herramientas cuentan ellos y cómo uno puede trabajar desde eso. Y al menos desde mi experiencia, sí existen una gran cantidad de intervenciones que son exitosas, pero como decía Gladys, va a depender mucho del interés que tenga la familia y el niño por esto, y principalmente igual la familia, porque en el fondo si a lo mejor uno trabaja con el niño y él quiere, en realidad va a las sesiones y está interesado, pero si el contexto en el que él se desenvuelve continúa igual, los cambios que uno esperaría a lo mejor se van a realizar, pero en realidad no van a ser como significativo. Claro, o no va a hacer todo lo que uno podría haber hecho si la familia se hubiese involucrado en el proceso. ¿Quién debe sondear los primeros problemas y después derivarlo? ¿La escuela, que es donde pasan los niños mayor cantidad de tiempo? ¿O no? Sí, en realidad todas las redes en las que ellos se mueven pueden ellos sondear, observar todo tipo de conducta, más bien en un colegio. Si el colegio es quien acusa toda esta vulneración de derechos, se trabaja tanto con el colegio, con el profesorado. Debería ser, claro. Pero aunque suene extraño, el colegio es uno como de los principales, por llamarlo de alguna forma, los establecimientos educacionales como nudo un poco críticos, porque de repente como que no, tampoco les gusta mucho, por ejemplo, a los profesores o apoderados, como involucrarse, entonces prefieren como tratar de parchar situaciones al interior de los establecimientos, no todo, porque tampoco uno puede generalizar, pero igual pasa que de repente como que dicen, no, dejémoslo así o lo vamos solucionando en el camino, y no, tampoco se atreven a hacer la denuncia o a que ese caso salga del establecimiento educacional. Así, en este sentido, por ejemplo, y para conocer también el trabajo en las residencias de vida familiar, ¿estos pequeños están separados, por ejemplo, de ir al colegio o están en relación a lo que es su vida diaria? No, ellos hacen una vida normal en realidad. En realidad una vida normal, los niños van al colegio, asisten constantemente. Nosotros nos preocupamos de que su escolarización sea al 100% de participación. Bueno, en realidad es como lo normal que nosotros vivimos en nuestra familia, pero en este caso son 20 niños. ¿Ya? También se hacen actividades recreativas, tenemos convenios con la municipalidad,
con distintos programas del IND. Entonces todo eso nos ayuda a que también los niños puedan dar a conocer todo su factor, su potencial en cierta forma, que no solamente sea una mirada negativa frente a las problemáticas que ellos poseen. Así es. Bueno, ahí tenemos una serie de alternativas cuando una familia o un papá, una mamá, o quien sea la persona de mayor cercanía a los niños, ven quizás en algún momento un tanto cerrado el camino, no tengo ninguna salida, ayuda. Hay que atreverse también a acercarse, si uno no se la puede en concreto para tener de hecho, los programas igual tienen ellos, o sea, dentro de las vías de ingreso se encuentra la demanda espontánea, que es cuando la misma, por ejemplo, familia acuden a los centros donde trabajan los programas, donde se ejecutan y ellos piden ayuda. Y ahí se evalúa también, se ve si se mantienen ahí, si se derivan. Igual son los mínimos los que llegan por demanda espontánea, pero igual está esa instancia. Sí, ahora no deja de ser importante que la gente reconozca también cuando no puede definitivamente tener a su cargo un menor. Sí, bueno, es importante eso. Debe porque ser muy doloroso, pero bueno. Sí, lo que pasa es que las residencias de vida familiar, el apoyo también familiar, nosotros como profesional damos el apoyo a los padres para que los niños pasen el menor tiempo posible institucionalizados y puedan ellos reintegrarse a su núcleo familiar. Esa es la idea. Ahora, claramente existen niños que pasan mucho tiempo, una larga data al interior de la residencia, y eso en realidad perjudica también, los perjudica, y ven también la poca motivación de parte de su familia. Entonces, ya ahí nosotros tenemos que ampliar nuestras redes, nuestros horizontes, tomar otros programas. Sename también tiene otros programas, así que en eso la idea es que pasen un corto tiempo al interior de la residencia. ¿Y si no es así, se les reubica en otro grupo familiar? Es que todo eso va a depender, porque regularmente la reubicación se podría llamar como susceptibilidad de adopción, ¿ya? Pero esta susceptibilidad de adopción demora tiempo y tiene que ser con un niño menor de 8 años. Claro. Para que se pueda adaptar al núcleo familiar nuevo, y es por eso que ahora existen distintos programas que van entre familias de acogida simple, familias de acogida externas, donde también nos ayudan a integrar a un niño al núcleo familiar. A lo mejor no es su núcleo familiar, pero sí es un núcleo familiar que le da la protección, el cuidado necesario para que él pueda seguir adelante, no estando institucionalizado. Claro. Bueno, está reconocido el tema de la infancia y su vulneración, que es una problemática de la política pública, en definitiva, de un país. Sí, de hecho, o sea, y por lo mismo cada vez se implementan más programas, se buscan más instancias en las que se pueda trabajar con los niños y su familia, también con la comunidad, de sensibilizarlos respecto al tema, de que lo mismo que hablábamos de la violencia intrafamiliar, no se naturalicen los hechos de violencia, que el maltrato a los niños o que se les dé no sé, que se les golpee constantemente, no se vea como una forma de educar ni algo que es normal, y en eso se orienta, yo considero, cada vez más las políticas a nivel público en lo que es el tema infancia, pues, y también poniendo cada vez más énfasis a lo que es la promoción y la prevención. Sí, en ese aspecto ha alcanzado principal relevancia el tema de los abusos sexuales, ¿no es cierto?, los niños en los últimos años. Hemos observado un fenómeno creciente que está motivado quizás por mayor denuncia. ¿Qué se sabe al respecto? Sí, yo pienso que igual la gente se está abriendo más a denunciar, y eso ha sido un gran apoyo. Ayuda también a sacar al niño del núcleo que está siendo, en este caso, abusado, y en realidad se abren muchas redes para estos chicos, y eso es importante que la familia, tanto la familia como el niño, sea bien acogido y sea bien acogido en el programa, que va a trabajar con ellos. Sí, desmitifiquemos un poco algunos conceptos. Los niños vulnerados en su integridad sexual son más difíciles de incorporar que
que a lo mejor alguna otra situación de menoscabo son más difíciles de trabajar, requieren más ayuda de las De por redes. sí ellos requieren más ayuda y es por eso que también hay programas reparatorios de maltrato en donde se trabaja asistente social, psicólogo y otro tipo de profesionales también en donde se da el apoyo psicológico necesario para la atención de abuso. Y eso está relacionado con lo que hablábamos al principio de las complejidades, o sea, de cómo se evalúa el ingreso de los casos. Y va a depender también de eso, porque por ejemplo un niño abusado sexualmente no lo van a derivar a la OPD, por ejemplo, porque él ya sufrió otro tipo de vulneraciones y es necesario trabajarlo en los programas de reparación que son los competentes a esa área. Así es. ¿Qué considerar entonces al momento de yo ciudadano me tengo que preocupar por esto porque no puedo ser indiferente? ¿Qué le podría decir usted en las casas, en los hogares, a las personas que van a estar observando este tema, que lo van a conocer, que a lo mejor, como lo señalaban en la nota, tienen una leve percepción de lo que es una vulneración de los que son los derechos de la infancia? Señora Erika Alcayaga. Yo pienso de que en realidad nosotros como padres tenemos que preocuparnos en todo ámbito de nuestros niños, no dejar atrás ninguna etapa de nuestros hijos sin desarrollarse, que ellos puedan desarrollarse de forma libre en un área recreativa, ya sea en el colegio o en algún club deportivo, qué sé yo. Todo eso también influye mucho. Nosotros tenemos que permitir que ellos, si bien sepan sus derechos, también sepan sus deberes, ya que ellos tienen que cumplir. Es importante para la red, para nosotros también, independiente de que cada vez existan más residencias de vida familiar, es importante que esto no se siga dando. Y para eso nosotros tenemos que culturizar a nuestros niños, que es el futuro en realidad, el futuro de nosotros, porque ya enseñándole nosotros a ellos cuáles son los derechos, los deberes, ellos van a ir promocionando, como dice Pía, y previniendo toda esta situación de vulneración. Y los detalles siempre son importantes en un núcleo familiar, ¿no? Sí. Preocuparse de los niños. Claro, sí, es importante tener la paciencia. Nosotros traemos al mundo nuestros niños y es importante que seamos responsables frente a la labor que tenemos que ejercer. Así es, Pía Guzmán, ¿qué le podemos decir a los papás, mamás ahí que están observando al núcleo familiar en sí, rescatando un poco la tan vilipendiada familia de una u otra forma y los roles que deben asumir también para efectivamente proteger a nuestros niños, que obviamente son el principal tesoro que tenemos en este mundo? No, va un poco relacionado con lo que mencionaba anteriormente Erika, sí, en relación al tema de responsabilizarse, o sea, de tomar conciencia de mi rol como papá, como mamá, qué es lo que yo puedo provocar en un niño, o sea, como ver, chuta, yo en realidad si hago esto, si dejo de hacerlo, puedo provocar un daño enorme o así también puedo provocar grandes satisfacciones brindándole el apoyo, la contención y el apoyo no solamente a nivel como de necesidades básicas, de escolarizarlos, sino que también a nivel emocional, psicológico, para que los niños crezcan en un ambiente sano, vivan como niños, o sea, no se salten etapas y puedan disfrutar de esta linda etapa del desarrollo que es la infancia. Sí, pues ahora debemos reconocer que la vida actual conspira bastante para tener una vida normal familiar, sí. Además, los horarios de trabajo también agotan un poco. Pero de repente va más allá como de que los papás pasen todo el día con los niños, sino que creen instancias dentro de lo posible, de donde puedan conversar, donde puedan entregarle apoyo a los niños, donde se puedan comunicar, donde ellos les cuenten lo que les pasa, donde puedan jugar juntos. Entonces es como ese dicho que es como calidad, como menor que, tiempo, claro, más calidad. como que no importa tanto la cantidad, sino que el tiempo que pasen con los niños sea de calidad. De todas maneras, recomendaciones, por ejemplo, apagar la tela al momento de tomar once, tomar el desayuno, claro. Todo puede esperar. Es importante, muy importante la comunicación. Y también obviamente hacer las tareas, por lo menos con los niños, dedicar a hacer uno más uno, por último, y tener un tiempo para ellos también, es importante.
A ambas las invito nuevamente a nuestra segunda pausa en la seguridad pública, un compromiso de todos, y ya estaremos de regreso para cerrar este capítulo. Ya estamos de regreso para despedir este capítulo, el número 15 ya de la seguridad pública, un compromiso de todos, proyecto financiado por el gobierno regional del Maule. Hemos tenido durante esta jornada a Erika Alcayaga, directora de la Residencia de Vida Familiar Padre Pío. Erika, agradecer su presencia acá. Bueno, le tenemos un pequeño presente de la producción también del programa La Seguridad Pública. Gracias por conversar con nosotros sobre la tarea. Es importante también reconocer lo que hacen ustedes. No es fácil, ¿no es cierto?, trabajar con niños en condición vulnerable, y me imagino que son un muy buen refugio para estos pequeños antes de que lleguen a una situación más grave. Sí, bueno, agradecer la invitación y yo los invito en realidad a toda la comunidad que se acerquen a nuestra residencia de vida familiar, que está ubicada en Yumbel 871. Nosotros necesitamos mucha colaboración, apoyo pedagógico. Los chicos están llanos y abiertos a todo apoyo, a toda actividad recreativa. Así que, por favor, ojalá que la comunidad se acerque y poder contar más con la comunidad, que eso es realmente importante para ellos. Gracias, Erika, que esté muy bien además. Ya, gracias a usted. Pía Guzmán, agradecer también la participación en este capítulo. Bueno, y nos imaginamos que vas a estar en el último programa el próximo martes, pues, ¿o no? Sí, aquí voy a estar en la misma hora, a la misma hora y en el mismo canal. Sí, gracias a ustedes por el espacio también. Y bueno, y como decía Erika, invitar a la comunidad a hacerse partícipe de toda esta instancia, a informarse y a responsabilizarse, pues crear una conciencia respecto a estas temáticas. Así es. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, Erika, gracias, buenas noches. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos en este capítulo de la seguridad pública, un compromiso de todos. Y ya estaremos el próximo martes 7 de mayo en el programa de cierre de este hermoso también trabajo que hemos realizado distintas personas para llevar precisamente a ustedes temáticas que son de importancia. No echen las recomendaciones al baúl de los recuerdos, ténganlas muy presentes. En nuestro último programa estaremos planteando también el desafío de la comunidad hacia autoridades, hacia instituciones, qué hacer, qué no olvidar en materia del trabajo que se tiene que realizar también de parte de distintas instancias de decisión para fortalecer la seguridad pública, que es el último fin también que tenemos aquí en este ciclo de programas. Muchas gracias y hasta pronto.